Continuamos con nuestro tiempo de tertulia en esta tarde de jueves en el debate de la 8 Soria. Fernando González Ferreras, ¿qué tal? Pues no estoy en mi mejor momento. Bueno, hay que ir sobreviviendo, ¿no? A ver, a fuerza. Eso es. José Luis Alonso, afiliado de Ciudadanos, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde de jueves. Y le digo muchísimas gracias porque supongo que no son momentos fáciles viendo lo que está pasando en el seno de su formación, ¿no? Bueno, nunca es un momento fácil cuando estás en política, ¿no? Y estando nosotros como afiliados y con todo lo que está pasando, pues tenemos que tirar para adelante porque los que creemos en realidad que las bases y principios de Ciudadanos son los que deberían imperar y los que son acordes a la sociedad que queremos para el futuro, pues no tenemos ningún problema pues, en plantar cara y seguir adelante. Se necesita un partido de centro, cuanto más fuerte mejor, porque se está polarizando el escenario político. Ciudadanos venía tal vez a cumplir esa misión, pero se está diluyendo. En la jornada de ayer oí algunas declaraciones alarmistas que venían a decir, entre comillas, entrecomillado, nos disolvemos. Bueno, eso es lo que dicen algunos, que nos vamos a disolver como un azucarillo en el agua. Pero tenemos un elenco de afiliados que creemos de verdad en los principios que desde el principio, desde el año 2006, imperan en este partido, de igualdad de todos los españoles ante la ley, independientemente del territorio en el que estén, igualdad de derechos y obligaciones, de unidos por un país más fuerte, y eso no ha cambiado. Sí que es verdad que las estrategias quizás no han sido las más adecuadas, pero pensamos que lo primero es la ética de los principios, y que mientras eso no vuele por los aires, nosotros vamos a seguir apoyando a este partido. Vamos a escuchar a Jesús de Lózar. No lo están pasando bien aquellos que pertenecen a Ciudadanos y también pues, aquellos que han significado algo, y Jesús de Lózar es un histórico de Ciudadanos aquí en la provincia de Soria. Vamos a escucharle. Un desastre, ¿no? O sea, una sensación de que se está haciendo por una parte el ridículo y que como si fuera un barco a la deriva, ¿no? Pero fundamentalmente la sensación que tengo es de pena, y de tristeza. Incluso si se estuviera de acuerdo, por así decirlo, en el giro al centro-izquierda, que puede ser plausible desde el punto de vista estratégico, hay que elegir bien el momento. O sea, como decía Tarradellas, lo que no se puede hacer es el ridículo. Fernando González Ferreras, es comprensible pues un poco la postura de Jesús de Lózar, ¿no?, que ha significado tanto para Ciudadanos. Sin duda. A mí me da pena lo que está pasando con Ciudadanos, porque coincido contigo en que era necesario. Un partido de centro era necesario por dos razones. Primero, porque podía equilibrar y mitigar a cualquiera de los dos lados con los que pactara, y segundo, porque si entramos en la dinámica de bloques, eso es lo más peligroso que se puede instaurar en la vida pública, que es lo que parece que está pasando ahora en Madrid, que es unos contra otros. Y de ahí se pasa a nos tenemos ganas, y de ahí se pasa a la bronca completa. Ahora, el problema es que yo a Ciudadanos le veo el mismo destino que tuvo el CDS o que tuvo en su momento la UPyD, porque por el desencanto. En Cataluña, cuando empezó, fíjate, con 3 diputados, con 3 parlamentarios y con un esfuerzo tremendo, y además Rivera tuvo un gran asesor, fue cuando salió en pelotas allí porque era la manera de llamar la atención y que le conociera, y desde luego Inés Arrimadas rompió todos los esquemas cuando fue defendiendo igualdad de derechos, igualdad de deberes, igualdad de oportunidades, y hizo todo, encontró la idea fuerza, que es lo que al final te hace falta en una campaña electoral, pues como Albiol cuando en Badalona encontró limpiar Badalona, pues esas ideas fuerza mueven a la gente, pero el problema a partir de ahí, ¿cuál fue? Pues a partir de ahí fue que probablemente, bueno, seguro, yo tengo amigos allí, se sintieron sumamente desencantados con la ejecutoria, y más cuando de repente coge y encima se va a Madrid. Entonces ese capital político que había atesorado lo perdieron de repente. Y ahora en Madrid, ¿qué ha ocurrido? Pues lo mismo. Una situación que no de zozobra, de ahora por aquí, yo creo que ni los propios afiliados en muchos casos sabían por dónde les daba el aire, aunque mantuvieran la idea de la ética que muy bien has explicado, que no sabían ni por dónde les daba el aire. Es decir, pero nosotros, ¿qué somos? ¿Qué somos? Lo que se planteaba era una ofensiva total más allá de Murcia, pasar por Madrid, llegar hasta aquí, Castilla y León, una operación de ofensiva total junto con el Partido Socialista abortada
por la convocatoria electoral de Isabel Díaz Ayuso? No, en absoluto. Lo que se planteaba era que había una O corrupción... nunca lo sabremos, o nunca lo sabremos. No. Hombre, algún detalle Lo gordo hay por ahí. sabremos porque precisamente había una demanda por corrupción y que se presentó en la UDEF y que el Partido Popular en Murcia, en Murcia capital, no quiso hacer caso de las insinuaciones, conversaciones que se tenía de todo el entramado de corrupción que había en Murcia capital, independientemente de lo que ya se sabía en el gobierno de Murcia, de lo que era el adelantarse en las vacunaciones, etcétera. Eso lo sabíamos, pero lo que no se sabía en general era el grado de corrupción que había dentro de lo que es la capital de Murcia. 3 gigas que se han presentado a la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de contratos previsiblemente amañados, en los cuales hay cientos de contratos por 14.999 euros, para que sean contratos menores, y con las 3 ofertas, ¿sabes de quién? Del padre, la madre y la hija. Pues eso había cientos. ¿Qué tiene que hacer Ciudadanos? Por el conocimiento del Partido Popular. ¿Qué debería hacer el Partido Popular cuando se había firmado un pacto de gobierno de transparencia, anticorrupción, etcétera? Haber limpiado esa mugre que hay ahí y esa corrupción que hay ahí. En cambio, ¿qué ha hecho? Taparlo. Y eso es lo que ha saltado. No se iba a pasar de Murcia, donde gobernamos y no hay problemas de corrupción y hay historia, no hay ningún problema. Andalucía, Castilla y León, seguimos sin ningún problema. Madrid había hecho que, es verdad, que había, pero también cada uno necesita su espacio y necesita exponer su ideario, pero no había ningún problema, ni había ninguna estrategia de qué en Madrid. La estrategia en Madrid era Díaz Ayuso, que se vio, pues la reina del cotarro, dijo, esta es la mía, pues para convocar elecciones, porque sabía que las elecciones pues seguramente las podría ganar. Fernando, hombre, en esos casos que has dicho es cierto, está publicado en la prensa, con una situación peculiar, y es que todos los informes técnicos parece ser que eran correctos. O sea que ahí debe haber, si las había, debe haber responsabilidades hasta de los técnicos. Pero a mí me llama la atención otra cosa, y es que los de Ciudadanos, que de repente se rasgaron las vestiduras con esa situación, que es para hacerlo, de repente no tiene ningún inconveniente en decir, nos cambiamos y asumimos puestos. Dice, o sea, claro, vamos de santos hasta que resulta que nos peligra el pesebre, ¿o qué? Sí, hay 3 personas, que esas personas hay que darles puerta, porque nosotros los afiliados, los que somos afiliados de base, entendemos este partido, el partido de la honradez, de la ética y de no meter mano en la caja, y para eso estamos aquí. O sea, cuando ves ese tipo de comportamientos, bueno, no es que se te salten las lágrimas, es que te da pues en las últimas asco. horas suceden las bajas de Ciudadanos. En la jornada de ayer, en el Congreso de los Diputados, un diputado de Ciudadanos se pasaba al grupo mixto, ni siquiera ha dejado el acta, ha preferido pasarse al grupo mixto, que también es una forma curiosa de seguir. Voy a seguir en esto. Yo no he estado muchas veces de acuerdo con Toni Cantó, pero sí que respeto una cosa. No estoy de acuerdo, ahí va el acta y me voy. Vamos a escuchar a Toni. Eso alabo a Toni Cantó. Vamos a escuchar a Toni Cantó, por cierto, que comentan, o lo ha comentado él mismo, vuelve a la actuación. Es lo que tienen. Estoy en un estado un poquito lamentable porque estoy cabreado, triste, jodido. Obviamente dimito. Bien, pues dimite y luego posteriormente ha dicho que tenía alguna oferta de alguna productora. Sí, del Risto. Luego habrá, para que vaya a las tardes, ¿no? Habrá pero quien diga... Yo a Toni Cantó le alabo, sí, o sea, le he seguido en Twitter, tenía unas manifestaciones totalmente acordes con lo que era el ideario del partido, a mí me encantaba y me sigue encantando. Y alabo, chapó lo que ha hecho. No estoy de acuerdo con el rumbo que está tomando el partido, la dirección del partido, cojo, dejo el acta y me voy. Pero dejas eso el es lo acta. que deja el acta. Claro, eso es lo que te da la honradez y la ética. Dejar el acta y me voy. No coger tu acta cuando sabes que en casi todas las elecciones no se vota a la persona, se vota al partido. Y si votas a la persona es porque te han puesto el partido. Pues te han puesto ahí, si vamos, no, eso lo sabemos todos. Hombre. Y firmas pues unos documentos cuales dices que si dejas el partido, pues también dejas el acta, pero bueno, eso salta. De todas maneras, también hablábamos antes de si había estrategia o no, y lo que sí que parece evidente que independientemente de que Ayuso viera que en este momento probablemente los vientos le iban a favor, desde luego el trato que ha tenido con su vicepresidente era el calco de lo de Iglesias con Sánchez, que no nos aguantamos sencillamente, y estábamos a la gresca
todo el santo día. Ahora resulta que ya lo han confesado, que no se llevaban bien. Pero es que la mayor oposición que tenía Ayuso era su vicepresidente, y eso tampoco es asumible, ¿eh? Pero es que la presidenta, ahí son dos partidos los que gobiernan, no uno. Pero tienes tiene que que haber dejar, lealtad, perdona, pero tiene que haber lealtad. sí, pero tienes que dejar espacio, que no en todo tienes que estar de acuerdo. Yo no he visto que públicamente hubiera tan mal rollo entre ambos. Ha habido que, le tuvo que corregir muchas veces. Claro, ¿no? pero internamente habla puedes lo que discutir quieras, lo que sea. pero es que habla lo fuera. que quiera. Ha habido diferencias, diferencias. cuestiones muy básicas, pero en la calle, muy y obvias, eso es lo malo. como abrimos o no abrimos en esta época de pandemia, que yo creo que eso hay que hablarlo de hay que hablarlo internamente, sí, hombre. y cuando no llegas a un acuerdo, cuando tú opinas una cosa y no hay consenso en esas actuaciones, en algo tan grave como es en este caso el tema de la pandemia, algo que no había existido en nuestra vida, que hemos vivido nunca, pues hay diferentes opiniones, si valoramos más la balanza de la parte económica o de la parte de la vida humana. Bueno, pues ahí hay diferentes criterios y opiniones y ahí es donde podían chocar. Pero yo tampoco he visto que ya se hayan tirado los trastos a la cabeza. Y lo que es la moción de censura se firma después de que se convocan las elecciones y por eso pues ha pasado de que, bueno, pues que hay un dictamen de que provisionalmente pues se va a elecciones. Vamos estrechando, vamos estrechando el cerco hasta Castilla y León, donde también se presentaba esa moción de censura por parte del Partido Socialista. Hemos escuchado anteriormente a Luis Tudanca, que todavía mantiene esas opciones, como se suele decir, hasta el rabo todo es toro, hasta que no pita el árbitro no acaba el partido. Vamos a escuchar a Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Cuando hablas de... Es un momento de explicarse, porque en política una cosa buena es explicar lo que tú propones, lo que tú haces, y yo creo que eso, o sea, yo creo que el debate político, usted sabe bien que a mí me encanta, ¿eh? Por tanto yo estoy seguro que la moción de censura va a ser un éxito para el gobierno. Pues no sé si se ha precipitado el Partido Socialista presentando esa moción de censura, o tal vez animados por la situación de Murcia, o no sé si forma parte, José Luis insiste en que no, de una ofensiva total, veían tal vez opciones de que prosperase. Yo veo que ha sido una dinámica Murcia-Madrid, Castilla-León, ¿vale? O sea, que ha visto una oportunidad de asaltar al gobierno de Castilla y León. Pero personalmente y como afiliado entiendo que no tiene ninguna posibilidad y espero que la honorabilidad de los procuradores de Ciudadanos pues sea la que todos esperamos, de que este gobierno no hay una mancha de corrupción, hay un buen entendimiento, se están llevando a cabo las políticas que se habían pactado entre ambos partidos. Entonces, ¿qué sentido tiene ahora una moción de censura? Oportunidad política, no veo otra razón. ¿Crees que se debe precisamente a una cuestión de salvar su puesto él, de tener una cierta notoriedad el personal para tratar de ser el próximo candidato? Es decir, de buscarse un espacio pero que hoy por hoy no tiene. Faltan 2 años hasta las próximas elecciones, se podía esperar un poquito más. Bueno, igual ha sido una oportunidad por ver si había transfugas en procuradores de Ciudadanos. Por engancharse al carro, al carro de Murcia, decir, quizá yo aquí ahora me busco un agujero para mí y tengo una posibilidad de brillar un poquito, porque hoy en día realmente, vamos, Tudanca en Castilla y León, miras la prensa, y yo suelo ver la prensa de León, la prensa regional de vez en cuando, y no tiene precisamente un gran ascendiente ni un gran escaparate. Entonces quizá a lo mejor haya sido una manera de llamar la atención y de poner el foco sobre él y decir, oye, que estoy aquí. Tampoco hay que olvidar que fue el candidato más votado en las últimas elecciones. Pero ¿no? sí, a partir de ahí otra de igual, parece que se ha diluido completamente. Otra cosa es que luego el poder desgasta al que no, lo tiene, ¿no? Eso decía Andreotti, que el poder desgasta al que no lo tiene. Al que no lo ostenta, sin duda. Para terminar ya con este bloque de Ciudadanos, hay quien opina que el principio del fin, que todavía no ha llegado a su fin, no nos pongamos tremendistas, está en aquella oportunidad que tuvo Rivera de aliarse con el Partido Socialista, servir un poco también de contrapeso, y lo que dicen por ahí, evitar la formación de ese gobierno Frankenstein, que no me gusta nada el término, por cierto, pero bueno, no apoyar ahí entonces al Partido Socialista y hacer valer esa montonera de escaños que tenía.
estoy totalmente de acuerdo. Tenía que haberlo apoyado. También es verdad que en esas elecciones repitió hasta la saciedad que no iba a apoyar a Sánchez, no al PSOE, a Sánchez. Entonces fue coherente y debido a esa coherencia no apoyó y al final tuvo que dimitir. Pero sí que es verdad, y hay que recordar... Recuerda que anteriormente había hecho el acuerdo. Sí. O sea, que habían hecho el acuerdo cuando eran poquitos. Cuando eran más y podía haberlo resuelto fue cuando dijo que no. Que es lo hay curioso. algo en medio de que yo entiendo que vio el perfil de Sánchez, ese perfil que cambia de un día a otro, que no le inspiró ninguna confianza y que luego se ha demostrado que pacta con esas líneas rojas que para nosotros son, como es EH Bildu, el separatismo, etc. También eran para él. Debió ser previsor de lo que iba a llegar, pero yo durante esa campaña sí que me manifestaba de que no debía decir que no iba a apoyar ni a Sánchez ni al PSOE. Uno tiene que vender su ideario, su programa, y luego los ciudadanos dirán cuáles son los representantes y cómo se tienen que repartir entre ellos que en aquel momento el que podía hacer el asalto, a dar el sorpaso al Partido Popular, hacer el asalto a la derecha y coronarse él como el rey de toda esa zona, y que eso fue el cálculo que le falló? Le falló totalmente. Yo creo que somos un partido de centro, que ni somos de derechas ni de izquierda, un partido liberal. Y recordemos que unos días antes de que acabara el plazo para formar gobierno, sí que Albert Rivera cedió, pero Sánchez ya se vio con las encuestas a su favor y dijo, bueno, demasiado tarde sí. Vamos a una segunda vuelta. Se estudiará en las universidades el fulgurante ascenso de Ciudadanos y la posterior caída. No te extrañes. Mira, hay una película, que a mí me ha gustado mucho siempre, que es Barry Lyndon, que la habrás visto. Sí, sí. Y ahí queda muy claro que las cualidades que le llevan a Barry Lyndon a la cima son las mismas que le hacen caer. Stanley Kubrick, además. Y es lo mismo que le pasó a Rivera. Las cualidades y su capacidad, la que le llevó a la cima, fue eso mismo, esa misma autosuficiencia, esa misma capacidad, fue la que le hicieron caer. Como le va a pasar con además se da un aire al protagonista. Claro, como le va a pasar a Iglesias, es decir, esa suficiencia, esa chulería de ahora me presento yo y darme vuestros votos y vengo a daros a ser el líder que os va a salvar, voy a ser el Mesías que os va a salvar. Esa chulería es la que le va a llevar a la tumba. Magnífica recomendación. Metido en el centro. Estar en el centro, que es nuestra posición natural, por la que se nos reconoce y que ahí somos buenos y no somos ni de derecha ni de izquierda. Bueno, pues magnífica recomendación, Fernando. Barry Lyndon con una banda sonora, la verdad que... La verdad es que sí, el Zarabanda es una maravilla, vamos. Incomparable. Y bueno, no está ensayado, pero ya que has sacado a colación a Pablo Iglesias, vamos a hablar de otros de los protagonistas de la semana. Esto es lo que comentaba Pablo Iglesias despidiéndose del Congreso del Gobierno, de la vicepresidencia del Gobierno. Y hemos decidido que si los inscritos quieren, voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Un militante debe estar allí donde es más útil en cada momento. Ahora voy a cambiar el lema de campaña y pasará a llamarse Comunismo Libertad. Y eso sí, España me debe una, que hemos sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa. La verdad es que Isabel Díaz Ayuso siempre tiene esa coletilla de socialismo a comunismo, con esa sonrisa. Tenemos que estar agradecidas porque nos han librado de Pablo Iglesias. La verdad que bueno, tiene cierta dosis de ingenio dentro de la gravedad y también, permítame, del infantilismo que rodea un poco la política, ¿no? Joder, infantilismo es un calificativo muy suave, muy cariñoso. ¿Has visto hoy la sesión de control al gobierno? Sí, la jornada de ayer, miércoles. Bueno, es que, mira, a mí ya me parece indignante que los que nos están representando, es decir, los que realmente están decidiendo sobre nuestra vida, ni educación, grosería, malas formas. Después es algo que a mí ya no me cabe en la cabeza. Después vamos a escuchar ese comentario fuera de tono totalmente que denunciamos desde aquí, que se producía ayer en la sesión de control al gobierno, cuando estaba hablando Íñigo Errejón. Pero ¿qué futuro dais a Pablo Iglesias después, además de que Más Madrid le haya dicho que ahí te quedas? Hombre, las últimas encuestas le dan una igualdad de votos con Más Madrid, ¿vale? Es la última que salía, me parece, esta mañana o ayer. Con lo cual, yo lo que veo es que se va a mantener
como diputado nacional, o sea que saque lo que saque, los diputados que saquen la Asamblea de Madrid no cogerá el escaño correspondiente y se mantendrá como una oposición en el Congreso de los Diputados a su gobierno, del que seguirá formando parte Unidas Podemos. A rodear el Congreso. Y entonces, sí, y en el Congreso sí que podrá dar pues, esa caña que le gusta y esa ideología que intenta que salga en todos los medios y tal, pues para sus correligionarios, afines. Lo que está claro es que va a hacer oposición a sí mismo. No se puede estar, como le reprochaban muchos sectores, en el gobierno y en la calle al mismo tiempo. Vamos a ver, yo creo que nunca ha sido un político, ha sido un agitador. Y a él lo que le gusta es el agitar, el megáfono, el meeting para que nadie le contradiga, las entrevistas amables con gente que no le va a sacar la hemeroteca. Es decir, lo que le gusta es ser un agitador, ser un revolucionario, pero revolucionario como eran antiguamente los de la Gauche Divine, o sea, revolucionario pero con chalet, revolucionario pero con criada, revolucionario con piscina. Es decir, no revolucionario en plan modesto, que eso, joder, eso es muy incómodo. Y entonces ahora, pues ese es el papel que al final va a acabar teniendo. Pero fíjate que la arrogancia le ha salido mal. ¿Tú crees que es normal que Más Madrid se entere por un vídeo que ve en la televisión de que, vamos, que no te preocupes, que yo vengo a salvaros, que me deis vuestros votos, que ya vengo yo? Pues claro, le dijeron evidentemente que no. De todas maneras, las encuestas que haga Tezanos ya sabes que le van a dar siempre bien. Veremos a ver cómo le sale. Veremos a ver cómo le sale. Vamos a escuchar a Mónica García, candidata de Más Madrid, que también ha jugado sus bazas y yo creo que de manera muy inteligente. Muy inteligente. Le ha ido al machismo. Vamos, directa. No sé si Madrid no es una serie de Netflix que haya empezado el pasado miércoles con la convocatoria de elecciones. Llevo mucho tiempo trabajando en Madrid. Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos. Las mujeres hemos demostrado con creces que sabemos frenar a la ultraderecha sin necesidad de que nadie nos tutele. Mónica García yo creo que ha cogido de una manera muy inteligente esas críticas que ya antes de su comparecencia estaba recibiendo Pablo Iglesias. De su propio grupo. Dentro de su propio grupo, presentándose como el adalid de la salvación, un sacrificio impostado para parar a la ultraderecha, etcétera, etcétera, el discurso que todos conocemos. Y también que estaba recibiendo ya incluso dentro de su propio grupo por aparecer siempre él como protagonista, y ha aparecido Mónica García para echarle el freno también con ese discurso tan en boga y tan necesario. Yo creo que es muy necesario, y las palabras de Mónica García la verdad es que son muy necesarias en estos días. Fíjate si tenías razón, que en llegar y apartar a la que ha estado hasta ahora batiéndose el cobre también que encima un grupo de mujeres de Podemos, y has visto cómo ha salido hoy diciendo que esas clases son mujeradas, la crítica de la de Más Madrid, que son mujeradas. Es decir, que hasta tal punto hay una sumisión al macho alfa, que así se definió él, que una cosa como esta, que era obvia, las mujeres de Podemos salen en contra de la representante de Más Madrid, que yo creo que estuvo la mar de brillante. ¿A qué vienes tú ahora aquí? Sí, sí, va a estar interesante, ¿no?, cuando menos la campaña electoral. Sí, la exposición que ha hecho Más Madrid aquí es brillante. O sea, ¿qué nos vas a venir tú a nosotros a ponerte tú delante nuestra cuando hemos estado bregando, trabajando durante este tiempo, y viene él a suplantarnos, ¿no? Que se consideran el adalid del feminismo. Vamos allá con ese barómetro del CIS que adelantaba Fernando González Ferreras y que sitúa pues, con un crecimiento importante al Partido Socialista, descenso del Partido Popular, que casi se ve acosado, casi al borde del sorpaso de Vox, se queda menos de 3 puntos. Tezanos, bueno, el barómetro del CIS hunde a Podemos, lo estamos viendo en pantallas, y Ciudadanos, bueno, pues con la que está cayendo, casi me atrevería a decir hasta que resiste un poco, ¿no?, con ese 9,5%. A partir de ahí, José Luis, todo es subir, todo es subir. Sí. Tranquilo. Bueno, eso es antes de lo que ha pasado en Murcia, con lo cual veremos a ver cuáles son las siguientes encuestas después de la debacle de todo lo que ha sido la estrategia, y que de alguna manera tenemos que reconducir no solo la estrategia, sino también las personas que han ocasionado pues, esta debacle ante nuestros posibles votantes. Entonces yo creo que nuevas figuras y nuevas personas que lideren nuestro partido pues tienen que estar
tienen que estar ahí. ¿Tú eres fan de Tezanos? Hombre, ¿cómo no voy a serlo de una persona que acierta sistemáticamente en todos los pronósticos? Vamos, estaría loco en no creerlo, estaría loco. Mira, me da pena por una razón, fíjate, Tezanos era una persona que tenía un enorme prestigio profesional en el mundo de la estadística. Ya ves que yo había hecho un máster de estadística, un máster y me encanta la estadística. Tenía auténtica autoridad profesional. Vamos, la ha dilapidado con estas historias que ha ido haciendo. Ya ves la cantidad de memes y de chistes que sale. Ha dicho Tezanos que la Eurocopa la va a ganar Sánchez. Ha dicho Tezanos que va a ser el presidente de Estados Unidos. Es una pena lo que ha estado haciendo. Es una pena porque la cocina que ha metido se ha ido equivocando y fíjate los graves errores que ha tenido, pero errores con la cantidad de medios que hay y segundo, al servicio de un partido, no de un gobierno, porque fíjate que ha hecho preguntas en muchas de las encuestas que estaban fuera de lugar. Pero fuera de lugar. El que está trabajando con dinero público. Claro, y con dinero público es de todos, no es de un partido. Al servicio de un partido, ni siquiera de un gobierno, de un partido. Eso no es asumible, a mi opinión. Pues vamos allá también para ir terminando con lo que adelantaba Fernando González Ferreras, ese comportamiento, la verdad que no es nada instructivo últimamente ver cómo anda el Congreso de los Diputados, al hilo de la intervención de Íñigo Errejón, yo creo que también acertada, poniendo el énfasis en todas las personas que lo están pasando mal, normalmente y sobre todo a partir de esta pandemia, de esta crisis sanitaria, personas que están viendo seriamente afectadas su salud mental, el incremento en el número de suicidios. Pues vamos a rescatar su intervención y ahí se colaba ese comentario de Carmelo Romero, diputado del Partido Popular. Hay que doblar el número de psicólogos en la salud pública porque que alguien te acompañe o te eche una mano cuando estás solo o lo estás pasando fatal no puede ser un lujo para el que se lo puede pagar. Y en tercer lugar... Muchas gracias, señor Errejón. Señorías, por favor. Bien, pues esto sucedía ayer, ya lo habrán escuchado, les traduzco por si acaso, vete al médico cuando concluía la intervención de Íñigo Errejón. Como digo, la verdad es que una intervención que nos pone los pies en la tierra, ¿no? Y lo que está pasando en el día a día, sobre todo a raíz de esta pandemia tan dura que estamos viviendo, poniendo el foco en los problemas psicológicos de los españoles. Vete al médico, además un insulto, vete al médico. Si es que, por desgracia, más de uno estamos pasando por el médico y nos estamos viendo obligados. No, si al final vamos a acabar todos tocados precisamente por este aislamiento y esta situación que tenemos de cortar muchas de las relaciones sociales, lamentablemente. Pero fíjate, me ha parecido vergonzoso la frase de él, pero me ha parecido todavía peor la forma de pedir perdón. Ha sido un comentario desafortunado. Mire, usted no ha sido desafortunado, ha sido nefasto. Es decir, ni siquiera ha sido capaz de reconocer, bueno, la gravedad del tema. Con eso de, bueno, desafortunado no. Es bastante más grave que desafortunado. Y segundo, echo de menos en que en ese mismo momento hubiera pedido la palabra Casado, que estaba ahí, hubiera pedido la palabra y lo hubiera en ese mismo momento desautorizado y haber pedido disculpas en nombre del grupo a todas las personas que se hubieran podido sentir afectadas. Y ahí de repente hubo un silencio, ahí no pasa nada, desafortunado. A mí eso me parece lamentable y el espectáculo es dramático, pero pasa igual ahora en las manifestaciones que hay en lo de Madrid, pero si es que ya es la sal gorda, la grosería. Pero si se puede discrepar de un adversario y de forma incluso muchísimo más dura si utilizas una ironía elegante, es que ni para eso sirven siquiera. Y a mí, y no ironía, sino razonando. Y razonando, y si hace falta ser irónico, vamos. Pero ya estamos muy acostumbrados a todo lo que está pasando. Eso es lo malo, que además nos acostumbramos. En el Congreso, en las manifestaciones, aquí vale todo. Eso es lo malo. Vale todo y cualquier cosa que diga alguien, cuanto más gorda, mejor. Porque parece que tiene más rédito político. Y además, te da el titular, eso, sí. Porque ese es el titular que se mira. Es el que ha salido hoy. A mí me cae muy bien Gabilondo, porque creo que cuando fue ministro de Educación, lamentablemente hubo elecciones, porque creo que iba en el buen camino para conseguir definitivamente una ley de educación que pudiera permanecer en el tiempo. Le vi que iba muy bien orientado. Las elecciones, como iba a ver, se partió todo. Es una persona dialogante, es una persona formada, es una persona que razona,
No le verás en un titular jamás, No. como no insulta a nadie, no se mete con nadie, no dice tonterías, no dice groserías, como si no existiera. Y probablemente sea una de las cabezas mejor armadas de las que tenemos ahí. Y no es una pena que una persona como él, brillante, formado, con una persona que sabe lo que habla, sea prácticamente una persona que no existe. Tiene que subir un poco el diapasón también, ¿eh? Tiene que subir Quizá un poco, también ponerle un poquito más de nervio, vale, pero es así que no todo vende, nada. es que no aquí vende nada. cada uno está A en lo su que está. posición y no escucha. No, Ah, si da qué igual va. lo que uno hable, Claro. el otro va a contestar lo que ya tiene escrito, tiene un Eso guión. para empezar, llevan hasta la réplica escrita. Sí, la También, tienen escrita. Es el y también colmo. Entonces, da sucede igual. que en estos tiempos en los que las redes sociales avanzan en las informaciones, los escándalos de forma tan vertiginosa, lo que dice uno dentro de media hora se va a ver oculto por lo que dice otro, ¿no? Sí, Al también. final todo va rápido. Por cierto, para acabar, habéis estado presenciando anteriormente la entrevista a Benito Serrano. Con independencia de que los proyectos que plantea Diputación lleguen o no a buen puerto, es deseable que sí, pero hay cierta ilusión, ¿no? Y eso yo creo que ya, no sé si es positivo para esos terrenos del aeródromo, del Parque Empresarial del Medio Ambiente, que estaban ahí un poco dejados de la mano de Dios, abandonados, y ahora se plantea ahí todos esos proyectos. La ilusión siempre es positiva y si ya van acompañados de proyectos que llegan a buen puerto, mejor, ¿no? A mí me ha gustado la entrevista. Le veo bien orientado, o sea, le veo bien orientado por el camino que hay que llevar, por el camino de proyectos. Primero tener proyectos, luego busca la financiación. No puedes llegar a Valladolid con las manos en el bolso a decir, vengo a buscar recursos. Hay que ir con un proyecto meditado, bien hecho, bien estudiado, es decir, con el análisis de debilidades, un análisis FODA de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades bien hecho, y le veo bien orientado. Le veo además con ilusión, le veo con ganas y le veo por el camino de ir haciendo cosas en beneficio de la provincia. Me está gustando su ejecutoria, francamente. Generalmente somos muy escépticos con el dinero público cuando toca lo que es la actividad económica, la revitalización de las zonas rurales, etc. Y en este caso da la impresión de que va por el buen camino, porque ya hay proyectos que parece que van a venir y tal. Esperemos los resultados, que eso es lo principal. Pero que yo, para mí, en estos momentos, todos los esfuerzos se deberían hacer a la reactivación económica. Tanto ayudar a las empresas que lo están pasando mal para que no cierren, como apoyar en esta provincia tan descuidada el que vengan otras iniciativas, y realmente lo de la TI, pues oye, enhorabuena, porque parece que está saliendo bien y podemos atraer con esa pista de aterrizaje y esa infraestructura, pues proyectos que porque lo tenemos aquí, que si no se lo hubieran llevado a otro lado. ¿Vale? Y nosotros que lo vayamos... Si me atreviera, yo espero que dé ahora la batalla por las nuevas tecnologías, porque aquí lo que necesitamos es nuevas tecnologías, una autopista de la información, para que realmente empiece a haber teletrabajo y empecemos a traer... Hay gente. dos cosas básicas para revitalizar el medio rural. Eso es fundamental. Tener banda ancha, la tecnología. Sin eso no hacemos nada. Efectivamente. Y la diferenciación fiscal también sería algo muy importante que costaría poco y nos llevaría a un buen puerto. Y nosotros que lo vayamos contando. Fernando González Ferreras, muchísimas gracias. A ti. Mucho ánimo. Un placer, gracias como por siempre. Tus análisis. José Luis Alonso, muchísimas gracias, porque son unos días complicados, unas semanas complicadas para Ciudadanos, pero ha estado aquí también participando de esta tertulia y dando la cara, que siempre se agradece. Y nosotros lo dejamos aquí, volvemos el próximo jueves en el debate de la 8 Soria. Sean felices y, como siempre, cuiden.